a toda hora, en cualquier lugar del mundo. Delsecanoradio.cl. En Del Secano Radio Online creemos que la inclusión no es solo una palabra, es un compromiso. Es un compromiso. Hoy comenzamos un nuevo camino con el proyecto TEA, creando puentes de inclusión. Acortamos distancias y derribamos barreras, visibilizando los desafíos que viven las familias de niños y niñas con trastorno del espectro autista. A través de entrevistas, conversaciones y testimonios reales, conoceremos historias de madres, padres y especialistas que nos ayudarán a comprender, incluir y empatizar. Porque la inclusión se construye escuchando, compartiendo y aprendiendo juntos. Sigue nuestra señal, Del Secano Radio Online, y acompáñanos en esta cruzada por la empatía y la conciencia. Visítanos en nuestro sitio web tea.creandopuentes.delsecanoradio.cl tea.creandopuentes.delsecanoradio.cl. Búscanos también en redes sociales. Del Secano Radio Online. TEA, creando puentes de inclusión. Juntos hacemos visible lo que importa. Este proyecto llegará a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Desde Litueche, para el mundo entero, Del Secano Online. Del Secano Online. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto poder saludarles a esta hora de la jornada, donde vamos a compartir un nuevo capítulo de estos podcasts, así que estamos hablando acerca de el espectro autista, de la condición del espectro autista, un tema que es súper importante abordar para concientizar, para poner el tema encima de la mesa, ¿verdad? Hemos conversado con distintas personas, hemos avanzado en este caminar que nos propusimos hacer gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional también de la región de O'Higgins. Hoy día quiero invitarlos a conversar con alguien que está muy, pero muy inmiscuido en este tema, desde la parte personal hasta la parte profesional. Él es papá. Él es profesor de una escuela básica y ha dedicado gran parte de esa carrera profesional a interiorizarse en este tema, pero también le ha servido para aprender también a amar de una forma especial a uno de sus pequeños hijos. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, se llama Enzo Poza y él es profesor y también papá de un pequeño dentro del espectro autista. Enzo, es un gusto poder tenerte aquí a esta hora del día. Muchas gracias, Rodrigo. Saludo a todos los que están escuchando. Agradezco la invitación. Es importante visibilizar este tema que estos últimos años ha estado tan en boga y es importante que la comunidad de Litueche y alrededores que podamos conversar y saber un poquito más del tema y además entenderlo también, que es bastante complejo. Dentro de todo de este espectro hay tanta diversidad que también dentro de los especialistas también se está día a día a través de la neurociencia, a través de aprendiendo día a día, sí. Enzo, quiero partir por la parte profesional, ¿te parece, verdad? Sí. Vamos a partir por la parte profesional para que nos cuente un poquitito acerca de ti, acerca de tu profesión, cómo nace esta idea de ser profesor y de
licenciarte en algo que hoy pareciera tener poco interés por parte de la juventud. Cuéntanos un poquitito acerca de eso. Todo nace acá en Litueche. Todo nace cuando tenía alrededor de 14, 15 años. En los veranos deportivos de acá de la comuna. Yo trabajaba en la Totoral, descargando camiones, ahí al lado del San Roberto. Y una tarde, pasando por al lado de la plazoleta, vi a unos chicos, que era Hans Sánchez, Cristian Acuña, que ya estaban en su juventud, haciéndonos juegos para los más pequeños. Y pasé y pregunté si podía integrarme a este grupo, como organizador, como animador en realidad. Y se brindaron las puertas para poder hacer esto. Cuando me di cuenta el impacto que podía tener un micrófono, un impacto que podía tener un tipo de incluso de comunicación con ellos, vi que podía generar estas cosas con los chicos. Yo teniendo 15 años, los chicos tenían, el más grande eran guatecos, los chiquillos tenían 13 años, tenían 2 años menos que yo. Pero aún así me decían tío, trabajábamos para ellos. Y me di cuenta que en 2 meses podíamos generar, no sé, desde que los chiquillos pudieran hablar al micrófono, perder un poco la vergüenza, ese tipo de cosas. Y dije, pucha, si logramos esto con un micrófono en 2 meses, me siento mucho más capaz para poder hacer algo mayor. Y ahí empezó la idea de poder estudiar pedagogía. Ese fue el detonante, digamos, de cómo para estudiar pedagogía, algo Exacto. que, ya lo decía, como que ha perdido el interés. De hecho, está un poco más difícil ahora estudiar pedagogía que antes, hay más requerimientos. Mira, el año que entré fue el 2010, justo el año del terremoto. El año 2011 se crea la beca vocación de profesor y ahí lo he estudiado gratis. En realidad la verdadera vocación fue estudiar, cuando vi la PSU, opté por estudiar en la Universidad Católica. ¿Ya? Más que en la Universidad de Chile, todos mis ideales son como más de la Universidad de Chile, pero... Oye, pero perdona que te interrumpa, ¿tenías la capacidad como para regodearte en qué universidad estudiar? O sea, ¿Tuviste buen puntaje? No sé si tuve uno de los buenos puntajes, tuve arriba de 600 puntos en la mayoría de las pruebas, desde física, lenguaje. Bueno. Sí, me fue literalmente bien, pero no me fue tampoco para optar a, no sé, a otro... En realidad siempre busqué pedagogía y postulé a pedagogía en 3 universidades, pero di la prioridad a la Universidad Católica, más allá de la ideología, más allá de... Siento que regodearse con los mejores o tratar de ahí codearse con los mejores hace que uno siempre se vaya a ser el mejor. Claro, se vaya se vaya a desafiar. Y te vas superando a ti mismo. Y además, también hay que decirlo que, bueno, la Chile tenía de irse a paro cada rato. Entonces yo decía, yo quiero estudiar, quería trabajar harto. Y en la Cato no se daba eso. Y en la Cato, si bien fue los años de mayor movilización de la universidad, perdíamos un día de clase, no un mes ni 2 meses. Y aparte el nivel también era bastante alto. Bueno, el primer año yo, quiero decirlo, yo estaba... ya la cancha estaba dispareja cuando uno entra. ¿Sí? Sí, yo estudié en el colegio, estudié contabilidad. Y después me dediqué cuando vi que la contabilidad no era lo mío porque tengo muchos números. Sí, y además, más que los números, es estar encerrado en una oficina. Soy bastante inquieto, así que me tenía que mover. Oye, Enzo. Y decidí hacer eso de estudiar en la universidad. Y bueno, no me arrepiento hasta hoy en día de estudiar esos 5 años. Déjame preguntarte algo que es súper también relevante para el tema que estamos tratando. Cuando entraste a estudiar a la Universidad Católica, pedagogía, ¿estaba ya en boga? ¿Estaba en todo el tiempo que tú estudiaste, lograste recibir alguna instrucción especial para tratar temas tan importantes como la inclusión y también la condición del espectro autista? ¿Se enseñaba en esos años? ¿O todavía estaba muy en pañales? Yo creo que estaba en pañales. Esta como idea de la diversidad. Incluso tenía un curso que se llama Pedagogía para la Diversidad, donde hablábamos temas generales, no solamente el espectro autista. Aparte, recordemos que el DCI va cambiando de vez en cuando, cada año. ¿Qué es el DCI? De las enfermedades de la psicológica, se cataloga al autismo primero como un espectro autista,
se cataloga como un espectro, después se cambia a autismo, después vuelve a ser Asperger, Claro. después vuelve de Asperger a autismo de nuevo. Entonces, ese manual, Hay como un error ahí de concepto. ese manual genera el diagnóstico que puede dar, Ya. pero van generando año a año. Entonces, claro, en el año 2010 estaba catalogado como casi una enfermedad mental y tenía el autismo, no tenía los niveles que había ahora, sino que estaba catalogado como Asperger, autismo, espectro. Entonces, habían diferenciaciones que hoy en día no se dan. Ya. Y en concepto claves del autismo, también día a día, como te digo, la neurociencia también aporta bastante frente a eso. Y no, ¿cómo decirlo así? Falta todavía más que la gente, más que el profesional se genere como esta formación. Ujú. Creo que también es un poco de empatía. Ya. Sabéis que más allá del profesional que pueda dar diagnóstico, insisto, cual sea, desde el autismo hasta un síndrome de Down, lo que sea en realidad, yo creo que la sociedad en sí ve como esto como una enfermedad casi que Debiera, o sea, la sociedad lo ve como algo malo, así Exacto. Que no debe ser incluido. Te voy a pedir que no te acerques tanto al micrófono Ya, para sorry. que podamos, y recuerda que estamos también a través de, bueno, estamos generando esto para la radio, estamos generando también para generar una imagen que vamos a difundir también. Enzo, te titulas de profesor y comienzas a hacer clases en distintas comunas, ¿verdad? Y te enfrentas por primera vez a un pequeño o a una pequeña dentro de esta condición. ¿Cómo fue para ti ese encuentro? Porque es un encuentro primero, es un primero encuentro. ¿Y cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo asumiste? ¿Cómo asumiste ese desafío de decir, yo puedo hacer mi trabajo aquí? ¿Fue tan así o fue de forma distinta? Contextualizaste un poco, estuve en la escuela Quelentaro. La escuela Quelentaro es una escuela que está en la Central Rapel. Ujú. En ese tiempo tenía 120 estudiantes, ahora ya llegó a los 200. Entonces en ese contexto donde hay poco estudiante, al primero o segundo año me enfrento a estudiantes con la condición del autismo, pero en este caso eran de alto rendimiento. Ya. Generaban otro tipo de trabajo donde se hacían adecuaciones. Agradecer a Camila Cabello, que es profesora de diferencial de la escuela Quelentaro, Ya. que en realidad junto a ella empezamos a probar en realidad la inclusión pensando de la planificación. O sea, Ambos son profesionales jóvenes, ¿verdad? exacto, sí. Ujú. Entramos los dos el mismo año. Ya. Generamos, ok, probemos. Si no resulta, al otro año Ujú. cambiamos. Pero fue eso, y cambiamos desde la planificación. O sea, nuestras actividades estaban pensadas no en el estudiante promedio. Está Ujú. pensado al estudiante que tenga algún tipo de Perfecto. necesidad educativa especial. Perfecto. Iba al revés, como que hacíamos la actividad pensada en ello, y el resto obviamente trabajaba igual. ¿Y Sí, era eso una venía así de antes o ustedes llegaron a innovar a la escuela? En realidad, no sé. En Ya. realidad te mentiría si es bien o no. ¿Y Como cuál fue siguiendo la un camino. reacción de los apoderados a la hora de tener dos profesores jóvenes que poco menos que estaban experimentando, que estaban Haciendo haciendo juegos, cosas nuevas, ¿cierto? haciendo juegos con niños que tienen una forma distinta de percibir, de ver, de interactuar? ¿Cómo fue la reacción de los papás? ¿Tuvieron apoyo o dijeron, oye, no te metas con mi hijo es especial? Mira, al comienzo igual siempre hay resistencia. Desde Ya. el nivel que se pide, por ejemplo, en matemática, yo soy bastante exigente. Y Y eso, trato... y eso que era malo para las matemáticas. Exacto. Ya. Y eso que traté de siempre llevar a un nivel avanzado, Ujú. teniendo en cuenta siempre que hay distintos tipos de necesidad educativa y podemos adecuar los objetivos. O sea, si por ejemplo me piden ecuaciones en séptimo básico y son con números, no sé, o números decimales, bueno, al estudiante con necesidad educativa especial le hago la misma ecuación, va a aprender exactamente igual, pero en vez de pedirle que divida en 2,5, que divida en 2 o divida en 5, Ya. el concepto va a ser el mismo. Entonces, generamos la idea de que la inclusión es al revés, po.
se piensa al revés. No se piensa, vamos O a sea, hacer una actividad diferente. No nivelemos hacia abajo, nivelemos hacia arriba. Y no hagamos una actividad diferente para los niños que tengan Ya. necesidades especiales. Al revés, po. Hagámosle la actividad para todos y que ellos sientan que esa actividad fue para todos y que... Oye, y eso eso es algo riesgoso a la hora Muy de... riesgoso. ¿Cómo fue si bien es cierto, contémosle a la gente que nos está mirando en cualquier parte del mundo, esa es la idea de esta emisión de capítulo, es que Kelentaro es una localidad que está inmersa en la región de O'Higgins, muy cerca de la costa, es una localidad muy pequeña, muy pobre. Litueche está dentro de las comunas pobres de nuestro país, de nuestra región, y son pocos alumnos en la escuela de primero a octavo básico, donde comienza la historia profesional de nuestro invitado de hoy, el profesor Enzo Poza. Y comienza a experimentar más allá de experimentar, sino que a ejercer esta labor, diría yo, esta profesión, con una visión inclusiva enorme, acompañado de una colega, ¿verdad? Y comienza a ver reacciones y comienza a ver resultados. ¿Cómo fueron esos resultados? ¿Qué te dijeron? Oye, tus jefes te dijeron detente, o sigue, dale, aquí hay apoyo, aquí hay lucas, Mira, aquí hay material. el primer año igual tuve... Bueno, son guías, en realidad uno aprende de todo. Ujú. Y Rosalba Faría, profesora... Directora en ese tiempo. UTP. UTP en ese UTP tiempo. en ese ya. tiempo fue un bastante cable a tierra. Ya. Porque en realidad uno, como viene recién llegando, soñador. Viene con toda la Viene con energía. toda la energía, un soñador total, tratando de llegar al puntaje más alto, tratando de incluso Ujú. llevar a la escuela a lugares de poder competir, ¿cierto? Ujú. A nivel del CIMSE o otro tipo de Ujú. idea. Claro que costó poder cambiar la mentalidad de los chiquillos, algo de que ellos podían ser capaces o sentirse capaces, más allá de que lo pudiéramos hacer o no, porque a veces obviamente el juego, a ver, ¿cómo decirlo? Para que el juego no puede ser el fin, el juego tiene que ser el medio. Ya. Y para jugarlo tengo que saber hacerlo, porque si imagínate yo quiero jugar y no sé sumar, por ejemplo, no puedo jugar. Exacto. Entonces, la idea era pensar, ok, a ver, tengo a tal estudiante, tiene estas características, vamos a hacerlo en grupo, vamos a hacerlo individual, ¿cómo lo hacemos para que ese estudiante lo logre cumplir? Ah, pero espérate, le cuesta también la comunicación. Ah, ok, entonces pongámosle a alguien pensado de los estudiantes que conocemos las características, de quién tiene la empatía para poder escuchar al compañero que le cuesta comunicarse. Porque Correcto. obviamente todos van a querer ganar, porque el juego es la idea de poder competir. Y eso igual es súper importante porque te hace ser competitivo más que competente. O sea, al revés, competente más que competitivo. Exacto. ¿Ya? Te hace ser capaz. Capaz, Ujú. ok. Entonces empezamos a buscar opciones. Aquí ya después no había un ganador. Habían, ok, sacó el primer lugar, tiene tal pero el segundo también tiene premio, el tercero también Ya. tiene premio, el cuarto también tiene premio, el quinto. Ujú. Todos tenían al final Un premio. un premio, Un un incentivo. incentivo, Ujú. como un estímulo para poder llegar a esta meta y generamos al final como una metodología que se centrara en eso, en la inclusión, en el compañerismo, en el esfuerzo. Premiamos el esfuerzo. Entonces hicimos, obviamente cada profesor tiene su propio sistema, pero yo regalaba décimas, Ya. regalaba puntos, más allá de Perfecto. puntos, décimas, Ya. muy poquitas. Y generaba que el hecho para poder resolver eso, o sea, para poder cobrar esas décimas, Ujú. tenías que corregir la prueba o tenías que hacer algo adicional. Ok, Ya. tenías un 3-2, ok, haz la corrección, harta corrección porque tú en 3-2, te subo un 3-7 y te doy un punto más porque te hiciste la corrección. Llegar en 4-7, la calificación no tiene que ser nuestro fin como profesor. Ujú. El proceso que lleguemos va a ser el La resultado. idea que aprendas. El chico aprende, corrige. Ok, la nota, al final, la nota no tiene que ser Oye, el objetivo de los papás al eh, final también. Enzo, lograste, digamos, iniciar un camino y comenzaste a recibir más alumnos, me imagino, abriste el horizonte, te cambiaste de establecimiento educacional Sí. y comenzaron a llegar más alumnos a tu aula, a tu sala de clases. ¿Cómo enfrenta esa realidad? Me imagino que la cantidad, yo no tengo la razón justificada, lo he conversado con otras personas también, expertos en la materia, de por qué se ha ido en aumento la condición del espectro autista o que haya aumentado la población. No sé si es directamente proporcional al aumento de la población, pero ¿cómo enfrentas tú ya de manera, con un par de años más de experiencia, el hecho de tener en el aula quizás no uno,
quizás 2 o 3 dentro de un mismo aula, cuando también el espectro se da en distintas condiciones, en todos los niños es distinto. Entonces, cuéntame esa parte de tu profesión. Al comienzo fue muy complejo, porque uno cree que para todos les va a resultar lo mismo. Uh-huh. Como que tienen, ok, encontré la Yo tengo fórmula, la receta. tengo claro. la receta justa, lo Uh-huh. encontré, pucha, hago los juegos y todo. Pero de repente llega llegó a la Escuela Cardenal, que es la escuela poco más más grande de la grande. provincia. Sí. Uh-huh. Son 700 estudiantes, 45 en cada curso, y ahí la cosa se puso más diferente. Uh-huh. Porque el tiempo no me daba para poder cubrir... Prestar la atención Exacto, necesaria. Exacto, y me da pena en realidad, porque el sistema no me lo permite. Uh-huh. Aunque quisiera dedicarme tiempo a los chicos que necesitan un poco más de ayuda. Y ojo, eso es lo otro que tú me dices, el espectro autista tiene distintos niveles. Sí. Y hay niños autistas que en realidad van a poder ser muy sobresalientes. Son destacadísimos en muchas áreas. Ahora, ¿cómo le podemos tomar eso para darnos cuenta que en realidad es así? ¿O solamente la prueba escrita? Entonces, lo que empecé también es a diversificar los instrumentos de evaluación. Uh-huh. O sea, no puedo hacer siempre pruebas. No siempre puede hacer la prueba. Ahora, si no, hay también adecuaciones que se pueden hacer las pruebas. Ok, si el chico no logra escribirlo, ven, dámelo. Dímelo oral o de alguna Oye, forma. déjame preguntarte, ¿esto Dígame. te lo exigía alguna dirección, alguna pauta que te entregaran tus directivos? El sostenedor de la escuela te dijo, Enzo, tienes que trabajar así, tienes que hacerlo así, ¿o esto fue derechamente una iniciativa propia? No. A ver, todo profesor tenemos lineamientos que seguir, creo yo. Ya. Está desde... Bueno, las diferenciales son muy importantes en el caso de la escuela es muy importante la diferencial porque con nosotros planifica y hace un recorrido, ¿Te da una herramientas progresión. también? ¿Te entrega herramientas? Sí, en realidad tienen actividades, tienen ciertos tipos de metodologías que pueden trabajar con los chicos para poder llegar a estos objetivos que nosotros Estamos necesitamos. hablando de la educadora diferencial. Educadora diferencial, que es claro. la que supervisa, digamos, a ustedes en esta área. Mira, dentro del programa de integración escolar, que es el PIE, Ujú. nosotros como profesores tenemos primero la obligación de poder derivar a estudiantes que nosotros pensamos que pueda pertenecer al PIE, ya sea con Ya. autismo o no autismo. Ujú. El PIE le hace un sinfín de estudios donde pueden generar algún tipo de diagnóstico y le podemos ayudar al chico dependiendo del tipo de diagnóstico que tiene. Y se separan como permanente, que es como necesita mayor apoyo, y transitorio, que puede ser que en algún momento de su vida pueda egresar del PIE. Está también el PASI y está el DUA, que son cosas que uno planifica. Ok, el DUA es como aprendizaje universal. Yo hago esta actividad, la hago para todos. En cambio el PASI son modificaciones que yo puedo hacer. La idea es no sacar objetivos. Ojo, nunca la idea de un profe sería, ok, enseñémosle solamente sumar y restar al niño. No. La idea es que pueda pasar por todo el objetivo igual del mismo curso, pero hayan adecuaciones. Puede ser, por ejemplo, una habilidad de pensamiento. Si el objetivo dice comprender, una habilidad de pensamiento intermedia, ok, si yo señalo que el chico puede solamente reconocer o identificar, cambio. Y le cambio el objetivo o le cambio la habilidad para que el objetivo dentro de ese aprendizaje solamente sean identificar o reconocer. O al revés, si es solamente comprender y el chico yo veo que da más todavía, voy y se lo cambio a crear o a aplicar. Pueden haber las dos. Ya. No solamente vamos a modificar hacia abajo, también puede ser en otro tipo de área, y depende del área. Exacto. Y déjame preguntarte también otra cosa que me genera también curiosidad. ¿Has logrado establecer vínculos emocionales, de amistad, de condición alumno, confabulación alumno-profesor con niños que están dentro del espectro, o eso cuesta un poquito más? Déjame comentarte de que todos los días que llego a la escuela hay un niño que me saluda todos los días de un beso y un abrazo. No le hago clase, pero el trato que tengo con ellos, de saludarlo, de preguntarle el nombre y después tratarlo por el nombre, con cualquiera en realidad los chicos son bastante... hay casos y casos, hay casos que uno piensa, es autista y le cuesta más lo social, pero en realidad no es siempre.
Ya. No, la gente tiende a pensar de que, que todo el autismo le cuesta hablar. No, Claro. hay autistas que hablan hasta por los codos. Entonces, claro, lo social, a veces no, por ejemplo, no sé, son tan literales los chiquillos del autismo que de repente uno le dice una talla, una broma, puede ser, doble sentido o no doble sentido, con otra intención, pero ellos son literales. Si uno le dice, no, tengo el corazón aquí en la garganta, ellos se creen que tienen el corazón en la garganta y no es que tengan miedo. Ya. Me pasó en cuarto básico que teníamos que pasar los refranes. Ya. Entonces, boca cerrada, no entran moscas. Entonces el niño andaba todo el rato con la boca cerrada pensando que literalmente le entraba una mosca. Y no. Ahí después le explicábamos al chico, pero insisto, depende del caso y caso. Perfecto. No todos los chicos autistas van a ser de la misma. ¿Cómo ves? No quiero extrapolarlo ni limitarlo a nuestra comuna, pero ¿cómo ves en general el área educacional, la inclusividad en la educación, sobre todo en la educación básica, que es donde comienza todo? ¿Estamos a cientos de kilómetros de ser una sociedad óptima para este tipo de cosas? Siento que la intención está, la ley está, pero las condiciones a nivel de país no creo que estemos. Tenemos una escuela sobrepoblada de estudiantes que, más allá de los diagnósticos, tenga o no diagnóstico, tienen necesidad igual los chiquillos. Entonces, insisto, estamos pensando en un sistema educativo que le seguimos ingresando cosas, le seguimos ingresando cosas, y le seguimos ingresando cosas, y en realidad no vemos el hecho de que la escuela o la sala de clase sigue siendo la misma hace ¿cuántos años? La misma. La misma. En muchos lugares pasa lo mismo. Exacto, sentado uno adelante, uno monólogo, hablando, los chicos escriben. Entonces, insisto, ¿estamos pensando en un sistema educativo inclusivo o solamente le ponemos más cosas nomás como para arreglarla? Claro. O como para adornarlo? ¿Influye, por ejemplo, un ambiente que no se renueva, las mismas salas de clases con la misma pintura durante años, las mismas cortinas? Imagínate, ambiente? yo entré el año 2010 y yo salí el 2015 y yo me siento obsoleto del tema. Llegan estudiantes, o sea, compañeras nuevas, profesores nuevos, llegaron nuevas educadoras y vienen con... O sea, la educación, la formación cambió completamente. Ahora se enfoca mucho más. Hay mucho más dedicación a esta área de la educación. Entonces también es importante y es bueno que tú toques ese tema porque viene una generación importante de profesores que llevan muchos años desempeñándose y creo que para ellos también, por el cansancio que entregan los años, la necesidad de seguir trabajando también es un punto a considerar. También para ellos debe ser más dificultoso enfrentar una situación así, con niños dentro del espectro autista. ¿Cómo ves tú desde la visión de esos profesores que están un poquitito más atrás en su carrera profesional en cuanto a los años de trabajo? ¿Cómo lo ves tú para ellos? ¿Cuesta más? Quizás tú lo hablabas del ímpetu, de las ganas de que se llegue a trabajar. Tú ya llevas prácticamente 15 años trabajando, un poquito menos. Un poquito menos, me dediqué unos añitos a viajar por ahí, pero sí. 10 años, pongámosle, más o menos, sí, trabajando. Más o menos. ¿Cómo ven los que vienen más atrás, con 20 años trabajando? ¿Les cuesta más a ellos? ¿Es importante? Mira, la profesión de ser profesor, no me gusta romantizarla. Ya. Yo no creo el profesor romántico que casi va a buscar a los niños a la escuela, a la casa, para que... No. En realidad esta profesión yo creo que nosotros mismos tenemos que darle el peso a la profesión de educación. Ser profesor no puede ser algo para la sociedad, algo mal visto. Ser profesor no puede ser algo como, un simple profe. Y creo que nosotros mismos tenemos el error. Me costaba a veces con mis colegas allá en Querétaro de conversar este tema. Porque claro, hace años atrás los profes casi le compraban lo útil a los estudiantes. Y yo no estoy de acuerdo. Yo le digo no, o sea, yo no voy a poner ni 10 pesos ni 20 pesos, ni no por amarrete, sino que porque no corresponde. El Estado, en el caso del municipio, bueno, ahora se va a municipalizar, pero ellos son los garantes de que estén los recursos. Si no están los recursos, bueno, que le llegaré la mala gestión le llegará a ellos, pero... Correcto. Pero, insisto, no me gusta romantizar, y en esa idea de romantizar, es profesional, discúlpenme. Él cuando generó, el profesor o la colega, o el colega que lleva 20, 30 años,
tiene la profesión de ser profesor, y dentro de la profesión de ser profesor es educarte constantemente. Y la capacidad de eso, de actualizarse. Capacitaciones constantes. Si te sentís como débil en una área, tienes que capacitarte, tienes que buscar cursos, o si no, entre los mismos colegas, y al final es muy colaborativo. Esta una de las profesiones, yo creo que más se generan resultados de forma Y colaborativa. tienes que ir actualizando los conocimientos también para poder transmitirlos. Y para poder hablar el mismo idioma entre tus compañeros. Exacto, porque las si generaciones van cambiando. O sea, no podéis decir el mismo idioma que se hablaba. Y tiene que haber voluntad. Tiene que haber voluntad de parte también de las generaciones, tanto nuevas como antiguas, que podemos decirlo, en flexibilizar y en saber que los estudiantes también son generaciones que van cambiando. Exacto. Enzo, quiero cambiar un poquitito la tónica de nuestra conversación y quiero pedirte que nos concentremos más en la cámara para el tema que vamos a conversar ahora, porque hemos hablado de tu aporte a la educación dentro de los niños con el espectro autista. Y la vida se preocupó de someterte a una condición especial. Y dentro de tu matrimonio, dentro de tu familia, nació un niño que está dentro del espectro autista. Pedro se llama. Pedro. Vamos a decir que se llama Pedro, dado que tú nos autorizas. Pedro llegó en un momento a tu vida y como el resto de la llegada de tu familia también te cambió, te aterrizó, te ordenó, te hizo quizás de bajar un poco las revoluciones y concentrarte en algo tan importante como es el amor de un padre a un hijo. ¿Cómo se enfrenta? Nosotros lo conversamos el otro día fuera de cámara. Me contaste cosas muy lindas. Yo quiero abrir el micrófono, quiero abrir la cámara para que la gente lo sienta y trates de contarme cómo ha sido esta experiencia de amor, de trabajo continuo, y cómo enfrentaste este diagnóstico y cómo se da este diagnóstico desde un principio. Imagínate que desde que estoy estudiando siempre escuchamos distintos tipos de condiciones, y en realidad me negué. Al comienzo, te voy a ser súper sincero, veíamos cositas de Pedro. A comentar que Pedro nació justo el 2019, por lo tanto estuvimos en pandemia encerrados mucho rato. Entonces, para nosotros estar con Pedro, para nosotros generó la normalidad dentro de la rutina de nosotros. Correcto. Y teníamos cierta, ya a los 2 años, Pedro, veíamos que el problema del lenguaje fue algo que gatilló a decir, sí, oye, algo pasa. El lenguaje es algo creo que es muy fundamental de poder diagnosticar. El aleteo. Mi hijo tiende a regularse, porque esto es una regulación para él, del aleteo. Entonces nos dábamos cuenta que él generaba carrera, como movimiento. Cuando hablamos de regulación en esto del espectro, hablamos de controlarse a sí mismo, ¿verdad? Eso es regularse. Una emoción muy grande que le está pasando. Por ejemplo, está muy feliz, también le pasa. Está muy triste, también perfecto. pasa. O sea, no es una no es algo negativo. No es algo negativo. Perfecto, súper importante. Él se regula de esta forma del movimiento. Tienes la sospecha, tienes los síntomas y te entregan el diagnóstico. Me imagino que junto a tu esposa, junto a tu pareja, a quien le mandamos un saludo cariñoso, por cierto, ¿cómo te aferras de la mano de ella? ¿Cómo enfrentas algo así? Porque puede ser, no, vamos, aquí tengo toda mi energía, yo soy profesor, sé las herramientas. No, pero cuando te dicen que tu hijo es distinto, diferente. ¿Cómo enfrentas ese minuto? Yo creo que María Jesús, que es mi esposa, uno la ve muy piolita, es muy calladita ella, pero ella es muy valiente y muy fuerte. Ella creo que fue más fuerte que yo, en el sentido de que ella me dijo, Enzo, esto tenemos que abordarlo, tenemos que ir a los profesionales establecidos. Igual, yo esto lo conversaba después de vuelta de pandemia, lo conversé con mis compañeras de Querétaro, las diferenciales. Sí, perfecto. Que le comentaba algunas cositas de mi hijo y me decía, pucha, sí, puede ser. O puede ser que no, puede ser que sea porque no ha socializado. Porque como estuvo 2 años encerrado en la casa. Puede ser también. Dije, pucha, ya, oye, sí, puede ser. Dije atribuyámoselo a la pandemia. Exacto.
Pero ya cuando comenzamos a averiguar respecto al tema, porque tampoco éramos unos expertos, nos dimos cuenta que Pedro sí cumplía con muchas condiciones, sobre todo con el de aferrarse a ciertas cosas. Él hablaba a través de video, ¿ya? Él hablaba a través de video, él veía videos, se los aprendía, y cuando le pasaba alguna situación parecida al video, respondía como el video. Como el video. Entonces, nos empezamos a comunicar de esa forma, porque antes era solamente, no sé, agua, le dábamos el agua, como nosotros también teníamos yo creo que también fue el mal ejemplo de darle al tiro lo que él, el agua, listo, tenemos el agua. No le exigíamos, Pedro, dinos, papá, quiero agua. No, perfecto. Se lo pasábamos. Entonces empezamos a ver ciertas cosas, fuimos a un neurólogo, donde le contamos todas las observaciones que habíamos tenido de Pedro. Pedro en ese momento ya tenía 3 años, leía, aprendió a leer solísimo, solo. Yo cuando... ¿A los 3? Sí, 2 años, casi 3 años ya él leía. Ahora incluso cuando llegó a la escuela ya estaba leyendo libros, o sea, él leía se lee historietas, cada niño autista tiene su interés adquirido. En algo. Tienen algo. Y mi hijo fue las letras. Las letras, le fascinaban las letras, él veía puros videos de letras, de palabras que empezaban con A, palabras que empezaban con B, las repetía. ¿Estamos hablando de qué edad? 3 años tenía. Y ahí, bueno, diagnostican a Pedro con autismo nivel 1, ya que es uno de los más bajitos, pero necesitaba apoyo igual. Comenzamos con fono, que era particular. Fonoaudiólogo, sí, que nos ayudó harto los pictogramas. Ya son tarjetitas que nos pueden ir ayudando a poder comunicarnos con nuestro hijo, donde le pedíamos, no sé, ir al jardín, le decíamos, ¿cómo te fue en el jardín? Bien, fui al jardín. ¿Qué hiciste en el jardín? Fui al jardín, me decía, porque yo le preguntaba, ¿qué hiciste en el jardín? Y me decía, yo fui al jardín, me decía. Entonces ahí con la idea de la fono nos ayudó mucho a la tía Belén, que le mandó unos saludos. Empezó a ayudarnos con estos pictos. Nosotros al final le mostrábamos a Pedro qué hacía y él nos mostraba si iba al baño, sin fin de cosas que los podíamos comunicar. Así que con eso fue nuestro primer apoyo importante, ir al neurólogo, tener el diagnóstico, generar el hecho de necesitar fonoaudiólogo. Comenzamos a buscar terapeuta, pero acá en Litueche es bastante complejo conseguir terapeuta que vaya a la casa. Y así conseguimos a Fran. En el hospital, gracias a la gestión del hospital, pudimos tener terapeuta. Y bueno, no son todas las terapias que uno esperaría que fueran como una vez a la semana o 2 veces a la semana. Empezamos un poquito con Fran y Fran nos ayudó bastante. Fran estuvo acá en el programa. Sí, estuvo nos ayudó mucho porque nosotros cuando nos comunicamos con ella, habían ciertas cosas que Pedro ya había podido superar. El asunto de la comunicación ya estaba bien, con la tía Belén lo habíamos logrado, ya lográbamos comunicar ciertas emociones, entre comillas, porque en realidad él lograba reconocerla en el resto, pero no lograba reconocer a él. Le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Estás triste? Y no sé, me decía. ¿Estás feliz? No sé. Uno tenía que estar como, no, pero esa es de feliz, es de triste. Si él veía una cara, él podía reconocerla. Entonces comenzamos a trabajar con esto, lo sensorial. Mi hijo, por ejemplo, se mojaba y decía sucio. Papá, estoy una gota. No podía estar mojado. Entrar a la piscina fue en años. O sea, la primera vez fue que él me diera la mano nomás. Me diera la mano. ¿Cómo se saca la paciencia para eso? Para no decir, para no explotar y decir, pero ¿cómo no te vayas a meter al agua? ¿Cómo no reaccionas así? ¿Dónde encuentras las herramientas para no también tú como papá generar ese sentimiento de frustración? Porque es que lo pasáis, se lo pasáis a él. Sí, me imagino, pero ¿cómo podéis controlarlo? Cada uno tiene su tiempo. A mí con Pedro, por ejemplo, te cuento que a los 2 años y medio, yendo a la casa de mi mamá tiene una piscina. Estaba en un asado alrededor de la piscina. Mi hijo corriendo todo el rato, mirando la piscina todo el rato. Mi mujer me dice, Enzo, ojo ahí, que está muy pendiente de la piscina, él quiere meter la mano. Claro. Y él quería meter la mano y dice, no, Pedro, te puedes caer ya. En todo corto me distraigo, 2 segundos. Pedro salta al agua, se tira al agua y ahí queda todo mojado. Sale hoy y dijo, toque el agua, está todo mojado él. Ya. Y ahí generó,
De antes, obviamente, él ya estaba con el asunto de la sensibilidad. Y por Y curiosidad por lo hizo. curiosidad, Ya. por curiosidad. Luego al otro año, otra vez al otro verano, ya le puso una piscina chiquitita y él solamente se metía a esa piscina chiquitita. Ya. Le empezaba a jugar primero porque al principio no quería ni siquiera tocarla. Entonces le pasé piedras. Ok, tira piedra al agua, él tirando piedras, después la sacó. Entonces él tenía que meter el agua para poder sacar la piedra y seguir jugando. Ujú. Porque eso es a través del juego. Sí, todo Todo tiene que ser a través del juego. Ya. Entonces tiraba la piedra. Oh, Pedro, se cayó el agua, ya, sácala. Se la sacaba, él volvía a entrarla. Y así estuvimos harto rato jugando hasta que él ya estaba mojado. Y le digo, oye, Pedro, está mojado. Oh, sí, me dice, estoy mojado, sécame. No, sigamos jugando con la piedra. Pum, y sigamos jugando. Ya al otro año, ya no fue solamente el... Ya el Ujú. otro año ya logramos que Pedro lograra entrar al agua, se bañara, ya generara esa... Pero, insisto, fue gracias a este trabajo, a la tía Fran. Que la tía Fran lo exponía a hacer, por ejemplo, juegos de meter la mano en las lentejas. Uno dice, pero ¿cómo va a hacer? Para él le daba cosa. Tocar gelatina, por ejemplo, tocar plasticina. Plasticina, todo eso. Uno dice, pero ¿cómo? A él le daba cosa. Incluso mi hijo tiene selectividad alimenticia. Por esto de la sensibilidad, Ujú. hay ciertos alimentos que ciertas consistencias les da asco. Y yo he tratado. Por ejemplo, igual mi hijo come arroz, come pan sin nada, sí. Come carne, come legumbre, come lentejas, come zapallo, come varias cosas comparados con otros niños Que son más mañositos. Ujú. Es que esa es la cosa, no es de mañoso. ¿No es de mañosito? No. La selectividad alimenticia tiene que ver con otro tipo de cosas, porque por ejemplo mi hijo trataba, le decía, hijo, vamos a probar el plátano. Ya. Entonces él trataba, se lo ponía aquí, mira, aquí, se lo trataba de poner aquí, y él decía, comí plátano. Y le decía, pero Pedro, bájalo. Y él bajaba y le daban arcada. O sea, era algo que él no podía controlar. No podía. Entonces, ok, ya, Pedro. ¿Y ha ido superando eso con De el a poquito, tiempo? de a poquito hemos ido dando, pero ahora él ya es más consciente de todo. Entonces, él, por ejemplo, él cree que probando la manzana una vez, él ya comió manzana y listo, está ya no tiene que comer de nuevo. más. Entonces me ha costado eso, pero hemos tratado a través de cuentos, de tratar de decirle que, no sé, que la alimentación genera cierto tipo con los buenos nutrientes, buenas cositas. Uno siempre tiene que comer fruta, verdura, pero a través de los cuentos, como a él le gustan los cuentos. Correcto. Hay cuentos que hablan respecto a la alimentación. Entonces hemos tratado de eso, pero al momento de los que hubo, al momento de que él lo intenta, pero no es que él no quiera, Ujú. él no puede por algo físico, él le da cosa, esta como gelatinosidad del plátano que tiene, que no es duro, tampoco es tan blando, entonces eso le genera arcada. Entonces, Me imagino que así has ido descubriendo Sí. situaciones especiales, sensaciones especiales, avances especiales. Sí. ¿Qué edad tiene Pedro en este minuto? Ahora tiene 6 años. 6 años. 6 años. Han 6 sido 4 años, digamos, de descubrir, de amar. ¿Ha crecido la familia también, Sí. aparte de Pedro? Sí, tengo... ¿Cómo es la relación entre, se lo pregunté a nuestra invitada anterior, nuestra buena amiga Camila, que estuvo telemáticamente conversando Sí, con sí, nosotros y nos decía que hay una suerte también de el hermano que acompaña, de proteger, de acompañar? ¿Cómo es en tu caso? Eh, ¿Cómo divides el amor? Mira. ¿Cómo seccionas eso? Porque yo a entiendo que- Pedro hay que ponerle mucho más, ¿verdad? Dios es grande, Dios sabe el camino de cada uno. Si bien nosotros como familia planificamos tener hijos, no pensamos que iba a tener a nuestro segundo hijo, que tienen un año de diferencia. Un año solamente. Wow, tiene 5. Tiene 5, Nahuel. Y Nahuel es bastante especial. Nahuel tiene una empatía, tiene él constantemente está preocupado de su hermano. Ya. Tal vez de forma involuntaria nosotros generamos esta crianza con Nahuel, Claro. pero yo no sé qué hubiera hecho sin Nahuel. En realidad yo agradezco a Dios de haberme dado a mi hijo de esta característica, porque Te emociona. sí, Sí. Lo que pasa, Enzo, es que cuando tú tienes una familia bien constituida, bien armada, cuando transparentas todo y cuando generas amor, eso se viene de vuelta. Y en tu familia ha estado llena de amor, llena de logros, de avance. Y Nahuel llegó a complementar eso, a ser parte de esa tremenda tarea que es
no digamos educar, sino que apoyar esta condición especial que tiene nuestro buen amigo Pedro, que sin duda es una tarea de todos ustedes, porque como familia. papá, tu esposa como María Jesús como mamá, Nahuel como hermano, y yo creo que hay algo súper importante y válido también de señalar, que es lo que reciben a cambio por parte de Pedro, porque Pedro también debe, por cierto, entregar cositas que para ustedes los deben llenar muchísimo. Como, por ejemplo, nómbrame ya en honor al tiempo, nos hemos extendido, ¿cuáles son las cositas, esos logros importantes de Pedro que hacen que la familia celebre, que todos se rían, que puedan, digamos, compartir un momento de alegría y de felicidad? Para las personas a veces uno... Cosa que puede ser mínima. Claro, Ujú. mínima, pero para nosotros son grandes. Pedro, por ejemplo, junto a Nahuel, iban de la mano acompañándose en cada proceso. Por Ujú. ejemplo, en dejar los pañales. Uno Ya. piensa y dice, dejar los pañales, ir al baño, Ujú. avisar. Para Pedro era súper complejo. En cambio, Nahuel, con la ayuda de Nahuel, el ejemplo de Nahuel generó que Pedro Lo hiciera. lo hiciera. Mira, qué lindo. Entonces, para mí, Nahuel, insisto, es un hijo, un regalo, donde me complementa a Pedro, donde siempre está pendiente, e incluso en la escuela. O sea, ha llegado a esa se cuidan juntos. Mm. Y bueno, y Pedro, dentro de todo, al comienzo igual, obviamente siempre como hermano hay conflictos, Ujú. pero se aman mucho ellos. Se Y eso para mí es muy grato, tener a dos hijos que en realidad, más que peleen todo el día, se demuestren mucho amor. Porque Pedro, por ejemplo, si necesita algo, Nahuel inmediatamente de forma muy intuitiva dice, oye Pedro, está muy Ya. fuerte la tele, por ejemplo. Está muy O sea, fuerte él la ya tele. lo conoce a cabalidad. Entonces va a agarrar el control y le baja la tele y dice, Pedro, ven, ya le bajé. Ya, Entonces uno a veces, perfecto. claro, no lo vimos. Pedro no dijo, oh, está fuerte la tele, sino que Mm. fue y se fue a la pieza al fondo. ¿Por qué? Porque Mm. tal vez estaba muy fuerte. O había algún tema que no le gustaba. Entonces va, Nahuel y agarra, le baja o la Correcto. cambia. Ujú. Hijo, o sea, Pedro, ya la cambié. O puse Vuelve. Baby TV, Mm, vuelve. listo. O sea, él se preocupa de detalles que podrían ser Gatillantes cotidianos, claro. que para el resto podría ser cotidiano, pero para él es algo súper importante. Y ojo, deja comentarte algo de Dale. la familia. La familia para mí también fue muy importante, de que entendieran que Tu familia, mi familia, la claro, tuya porque mi familia pensaba, no, pero que venga con nosotros, pues. Pero mamá, si no quiere, no, pero es que venga para que vea que no es algo más, pero si no quiere. O sea, y cuando no quiere, no podía obligarlo. no puedo obligar, no puedo decirle, ya, no, agarra tú. No, porque ya es parte de ser agresivo. Él es una persona, independiente que sea un niño de 3, 4 años, sigue siendo una persona. Tiene los mismos derechos a decir que no. Y él podría también sufrir algún tipo de crisis en una Claro. condición de Entonces, mi hijo, por ejemplo, sometimiento, digamos. tenía el asunto de tener un tema con los cumpleaños feliz. Cuando había mucha gente, o cantaban en público, él le generaba crisis. Entonces nosotros cada vez que íbamos a un lugar, iban a cantar el cumpleaños, Pedro, vamos afuera, salgamos un ratito, andábamos con su audífono antirruido, que también nos sirvieron harto, y lo sacábamos un ratito y cantábamos, y volvíamos, no había un drama. Mi familia trataba, no, pero que venga, no, pero que... Insistían en que, insistía. ¿pero ¿cómo no va a participar ¿Pero cómo no va a participar el niño? Si Póngalo al lado mira, mío, póngalo al lado para que yo lo sople pongo, conmigo la ya. vela. No, po. Veía el pastel el Pedro y quería irse, po. Veía gorros de cumpleaños y quería irse porque él asociaba todo que iban a cantar Al en cumpleaños público, feliz. al cumpleaños feliz. Entonces, costó también, y de a poquito ya mis papás comenzaron a decir, no, pues si yo estoy comentando de que mi hijo no quiere ir, respétame. Hablábamos ya. de la inclusión desde el punto de vista de como profesor. Claro. ¿Cómo vemos la inclusión desde el punto de vista como papá? Es complejo porque te crían, o sea, imagínate, es tu abuela, o sea, es tu mamá. Ujú. Es tu mismo, te crió a ti, pero dentro de esa crianza no le tocó vivir el autismo. claro. Entonces, pero gracias a Dios mi mamá ha sido un gran pilar. Junto a mi familia ya hemos entendido, han entendido a Pedro, lo han aprendido a aceptar, a querer a
ver, a respetar, a diría respetar yo. en realidad. Que en realidad debería ser por cualquier niño, si Sí, independiente claro, tenga autismo claro. no tenga autismo. Es que las abuelas son siempre un poco más sobreprotectoras y creen que con el amor se les va a pasar todos los males a los niños. Creo no tener ese concepto. Claro. Creen que no, si puede ser una mañita, puede ser algo aquí, tráigamelo para acá, como lo cría usted, lo voy a criar a él y se le va a pasar todo. Creo que ese puede ser una forma de mirarlo. Pero es difícil, digamos, a la hora de mirar la inclusión desde el punto de vista papá y no profesor. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Sabéis lo que el tema de la inclusión para mí es algo que debe estar ya inmerso dentro de los valores humanos, creo yo, que incluso podríamos comentarlo dentro de los valores institucionales de cualquier área que tengas personas. Desde un... O sea, no debería ser ni tema. Exacto, o sea, desde una comunidad o un comité de vivienda hasta la junta de vecinos, Debería ser como... todo tendría que ser, todo dentro de los valores, desde la responsabilidad, el respeto, está la inclusión, donde veamos que tenemos que generar actividades pensando en este tipo de personas donde les van a generar ruido. Bueno, ¿qué hago? ¿Hago una actividad diferente para ellos? ¿O trato de hacer una actividad que lo incluya en O los realidad? separo, los aparto. ¿Será mejor que apartarlo? No, creo yo que es todo lo contrario. Tal como pensábamos las actividades para cuando planificábamos actividades para la clase, Ujú. esto tiene que ser pensado O sea, igual, en el debiera sentido de ser que algo sumamente natural. Quiero preguntarte lo último de esta entrevista, Enzo. Tu mujer María Jesús es una profesional. También ella trabajaba, tenía su expectativa de vida, de desarrollo profesional, de desarrollo como mujer, en fin, como tantas cosas. Pero al igual que muchas mujeres, y es donde se centra también nuestro proyecto de difusión, ha tenido que decir y tener la grandeza, la delicadeza que solamente una madre tiene, de decir, yo renuncio a eso que viene el horizonte y me dedico a mi hijo. ¿Cómo lo han tomado ustedes? ¿Cómo ves que ella lo ha tomado? ¿Has logrado? Mira qué difícil lo que te voy a preguntar. No sé si has logrado ver por entre medio de la puerta a tu mujer y verla solitaria, sintiendo quizás el peso. el peso de Sí. eso. ¿Has logrado mirarla en silencio? es, como te digo, yo admiro, orgullo, bueno, amo a mi esposa. Como te digo, Dios ha sido muy, muy grande conmigo en darme las personas que me rodean. Y María Jesús, una de las mujeres más valientes y más importantes de mi vida, porque no tengo idea dónde saca tanta fuerza. Bueno, Imagínate. dígaselo a ella, ella lo va a ver. ¿Qué le podrías decir en torno a esa postergación que ella ha tenido como mujer para concentrarse y derramar todo ese amor que día a día le entrega a Pedro? Mira, primero que todo decirle que la amo, que le agradezco día a día por aguantarnos a los 4 en realidad. Está con 4 hombres, ha sido muy difícil, pero fue una decisión que tomamos juntos en realidad. Cuando comenzamos este camino, antes de que incluso Pedro fuera diagnosticado, teníamos la idea de si que pudiéramos, si se pudiera quedar en casa, hubiera sido genial hasta que nació Nahuel. Después dije, bueno, cuando Nahuel ya entre a la escuela, jardín, Ujú. si quieres dedicarte a trabajar, tuyo. a lo tuyo, a trabajar, a ella le encanta ser secretaria bilingüe o le gusta ese tipo de área, digamos, puedes desarrollarte como Ujú. persona. Y luego de varias conversaciones estuvimos en marzo buscando trabajo para Jesús mientras Nahuel y Pedro estuvieran en el jardín o en la escuela, y fue complejo porque aparte no hay tanto trabajo acá en Litueche. Sí. Y bueno, le consultamos a Lorena Pozo o Loreto Pozo, Lorena, la contadora. la contadora. Y nos comentó de que sí, que tenía buscando una secretaria, tiempo completo obviamente, y pucha, nos generaba el hecho de que con quién se iba a quedar Pedro. Ujú. Porque lamentablemente Pedro no se logra acostumbrar con una persona de un día para otro. Entonces, Hay que pasar todo un proceso. exacto.
Después de varias conversaciones con Jesús, decidimos entonces que Jesús pudiera ser la cuidadora. Hicimos los trámites después de tener la credencial de discapacidad, que ha sido bastante importante para nosotros. Sí. Es un trámite bastante largo, pero es súper importante que lo puedan hacer, de hacer paso a paso, desde el diagnóstico del neurólogo hasta cuando llega el asunto del kine, que le hace el último test, La última evaluación. la última evaluación para poder sacarlo. Y cuando hicimos todo ese proceso, Jesús se dio cuenta que en realidad iba a estar constantemente En eso. en eso. Y yo me iba a tener que dedicar a trabajar para que no nos falte A proveer. Ahora, dentro de todo, igual los roles de nosotros no son solamente casa y yo trabajo. Cuando llego a la casa constantemente hay algo que hacer. Desde hacer las tareas con los chiquillos, desde cómo nos tratamos, en el sentido de, ok, nos organizamos para que tú hagas la loza, yo hago Correcto. esto, tú... O sea, también lo mandan en la casa. Exacto. Sí, también. Sí, lo mandan en la casa. O sea que la María de Jesús también lo manda, digamos. Es que si no seríamos capaces. No o seríamos sea, capaces. pero creo que no fue una- usted no ayuda, usted es partícipe de las tareas. es mi labor. Exacto, muy O bien. sea, cuando me dicen haga la leche, es que yo tengo que hacer la leche, Sí. no es que yo quiera, porque le voy a ayudar, no. Eso. Es tanto mi hijo como el de él. Por lo tanto, pero como te digo, la labor de ayudar en casa ha sido tanto para todos. Porque Pedro y una vuelta, y bueno, y ahora tengo a Gael, que también nos ve esta como idea de que... Gael, y hay otro más. Sí, tengo más. ¿Y Gael qué edad tiene? Gael va a cumplir un año el domingo. ¡Wow! Así que no, me encantaría Por eso, crecer la familia, pero perfecto. de a poquito, de a poquito. O sea, la pobre Jesús está en minoría ahí, por donde... Pucha, la becera. Pero la apoyamos, por eso digo, los chicos, gracias, o sea, los ejemplos de que nosotros hagamos cosas colectivas, ha generado de que no generen que la mamá tiene que hacer esto. No, po. Todos tenemos que hacerlo, y si tienen que aportar en algo, Pedro a hacer algo. No limitamos a nada tampoco. ¿Cómo para concluir, cómo podrías describir tu experiencia de vida hasta ahora en esta tremenda tarea que partió hace muchos años ya de ser profesor y ahora ser papá y tener a alguien tan especial dentro de tu hogar? ¿Cómo evaluarías eso y cómo te proyectas hacia el futuro? Dios tiene cada uno su camino. A Dios le pone una tarea a uno porque sabe que uno es capaz de poder lograrla. Obviamente con esfuerzo y siempre teniendo en cuenta el amor a Dios y el amor a tu familia, se va a poder lograr. Y yo, aunque no lo crean, agradezco que Pedro haya llegado a mi vida. Porque probablemente nosotros hemos tenido una vida completamente vista en las cosas banales. Y a veces celebramos cosas tan pequeñas como que almuerce solo o que logre sonarse, o ese tipo de cosas que uno dice, Esos logros que son mínimos para las personas son algo así como, para nosotros es algo tan celebrado. Enorme. Entonces, cuando yo veo a mi hijo que va al baño solo, se baja la ropa, hace pipí, uno dice, pucha, cualquiera. No, pero es que a mí nos costó harto para que llegáramos a eso, y ese tipo de cosas a mí me encanta estar en mi casa. Yo ya no juego, o sea, independiente que hayan otro tipo, me encanta estar en mi casa. Estoy todo el día en mi casa para estar con ellos, estar con Jesús, estar con mi hijo y ver esos logros que a veces uno de repente por estar en el trabajo, me contaba la Jesús, claro. Eso, ¿sabéis que el Pedro hoy día hizo tal? ¿En serio? Pucha, porque mándame un video. Claro, ¿no? un video, pero no es lo mismo estar Sí. ahí y verlo. Entonces cuando dejó los pañales, por ejemplo, y no fue al baño solo, bueno, eso era tan bacán verlo y ver esos logros. Entonces, como te digo, a veces agradezco vivir esto, tener esta como experiencia, porque a veces uno se trata de centrar en cosas tan estúpidas de repente, del auto, de cosas que uno consigue, que hay cosas tan simples de la vida que deberíamos celebrar todos los días, que no las vemos. Perfecto. Y los papás que están en la casa, probablemente su hijo tenga muchas cosas que poder desarrollar, y uno dice, pues es normal, algo que puede ser cualquiera. No, o sea, no cualquiera lo puede lograr, y si tu hijo lo está haciendo, celébraselo. Si pasa tiempo con tu hijo, dedícate porque en realidad lo veo día a día. Hay mucha carencia de afecto en los chiquillos.
Bueno, para terminar, mi querido amigo Enzo, y para dejar testimonio de esto que puede quedar muchos años, tengo unos videos míos de cuando hacía televisión en el canal Cosmos de aquí de Litueche, que el otro día estuve viendo, son del año 2000, no sé cuánto, pero 2000, con 2 ceros entre medio, el 2000. Dejémosle un testimonio a Pedro, dígale usted a Pedro para que Pedro, si algún día se logra encontrar este video en YouTube, lo vea y pueda comprender quizá el ver más joven a su papá, primero que todo, con una barba sin blanquear. ¿Qué le podrías decir y le podrías comentar a nuestro amigo Pedro? Pedro, hijo, estamos con tu madre muy orgullosos de todos tus logros. Estaremos ahí para apoyarte en todo lo que tú quieras, en todo lo que se te avecine como estudiante, después como profesional. Y buscaremos siempre con tu mamá que seas feliz, que puedas realizarte como persona y estar ahí siempre para ti, siempre para apoyarte en lo que necesites. Así que, hijo, te amo mucho. Ojalá en estos años que hayan pasado hayan sido llenos de experiencia, llenos de alegría y bueno, siempre junto a nosotros. Así que eso, un beso, hijo, te amo mucho y bueno, eso. Muchísimas gracias, Enzo Poza. Él es profesor, él es papá de Pedro, papá de Nahuel y papá de Gael. Gael. Todos ellos forman una linda familia junto a María Jesús aquí en la comuna de Litueche. Hemos querido compartir con ustedes esta historia de vida, este testimonio que esperemos sirva para concientizar, para poner en conversación este tema, para incluir, para tratar de manera normal, de manera igual, pero con un poco más de delicadeza, con un poco más de dedicación. Todos en la vida somos distintos, tenemos distintas aptitudes, tenemos distintas habilidades. A algunos les cuesta un poquito más, a otros les cuesta un poquito menos, pero al final todos queremos llegar al mismo destino, a ser felices de acuerdo a nuestras capacidades. Espero encontrarlos. Muchísimas gracias, Enzo. Gracias a ti. Espero encontrarlos en nuestra próxima, edición, en este proyecto que se llama TEA, Creando Puentes de Inclusión. Acortamos distancias y derribamos barreras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén bien.